Doctor Castañeda, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Mi muy apreciada amiga, doctora Mercedes Morocho. Un placer nuevamente de compartir con ustedes algunas reflexiones que ayuden a nuestra población a tomar la decisión más certera respecto de los problemas que se presentan en el devenir diario de la política nacional, ¿no? Doctor Castañeda, el día de hoy se ha presentado justamente esta propuesta para hacer una asamblea constituyente. La pregunta es, ¿resulta necesario debatir un cambio de la Constitución? ¿Basta con la aprobación del Congreso o se requiere de una asamblea constituyente, como lo indica Perú Libre? Bien, interesante pregunta, doctora. Lo primero, nuestro país, nuestra nación, ha optado por convivir en un Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto? Dentro de la concepción de un Estado constitucional de derecho, el que nuestra nación cuente con una constitución resulta sumamente trascendental. ¿Por qué razón? Porque conforme sabemos, y hay que resaltárselo a la comunidad, en la Constitución están contenidas las bases que van a permitir una correcta convivencia social. Van a estar establecidos los valores dentro de los cuales tenemos que convivir los integrantes de la sociedad peruana. Está establecido cuáles son los poderes que van a ser ejercidos por el Estado y por los funcionarios, por los organismos que integran el Estado, ¿cierto? Y permite establecer un equilibrio de poderes, ¿no? Una distribución de poderes, pero un equilibrio entre los poderes. Y establece principios, garantías que aseguran a la ciudadanía cuáles son las facultades, cuál es el poder que tienen cada uno de estos organismos que integran el Estado y cuáles son los principios que tienen que respetar para eliminar uno de los principios, o respetar, en todo caso, para hablar correctamente, uno de los principios que ha resaltado nuestro Tribunal Constitucional. Es el principio de la proscripción de la arbitrariedad. Los integrantes de la sociedad civil, el Estado, tienen que realizar su comportamiento, su actuación, el cumplimiento de sus funciones dentro del respeto de los principios y garantías que aseguran el pleno respeto de los valores que reconoce nuestra Constitución, eliminando todo comportamiento arbitrario, todo comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. Y nuestra Constitución, en el artículo primero, establece que el valor supremo, el valor sobre el cual tiene que ser construido el ordenamiento jurídico y que los integrantes de la sociedad y el Estado tienen que actuar dentro del respeto y dentro de la garantía del cumplimiento de este principio es la dignidad humana. Pero nuestra Constitución también nos indica, pero para que el ciudadano peruano, para que el individuo peruano, para que los integrantes de la sociedad peruana vivamos en dignidad, la sociedad y el Estado tienen que respetar como derecho fundamental los derechos humanos, ¿cierto? Eso es la importancia de una norma constitucional. Bien. Pero claro. Es importantísimo, doctor, justamente lo que usted menciona, los derechos humanos es el pilar. Es lo que garantiza, es lo que garantiza el desarrollo social. Es el que garantiza que una sociedad viva cohesionada, viva en forma pacífica, viva en forma justa, es decir, viva con dignidad, en resumen, ¿no? Asegurándose el pleno disfrute de los derechos humanos. Porque sobre esta Constitución
sobre las bases de esta Constitución y del valor supremo que es la dignidad humana, se va a tener que construir el resto del ordenamiento jurídico de menor jerarquía, ¿no es cierto? Y todos, nosotros los ciudadanos, integrantes de la sociedad civil, los organismos del Estado, los funcionarios que integran los organismos del Estado, tienen que realizar su comportamiento dentro del respeto de este valor y de estos derechos humanos. Entonces, como ve, la Constitución en un Estado constitucional de derecho es fundamental, es básica. Pero además, se requiere que se construya lo que los constitucionalistas denominan un sentimiento constitucional. Esto es que los integrantes de nuestra sociedad sientan respeto por nuestra Constitución, porque si sienten respeto por nuestra Constitución, aseguran el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y este es uno de los grandes problemas de nuestra realidad. Claro, quizás hay una alta también tendría resistencia que ver del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Sí. Doctor Castañeda, quizás este tema de que la población sienta que la Constitución los representa sus derechos, sus necesidades, lo que ellos quieren, ¿no? En un extracto, pero debe de estar plasmado en la Constitución. Entonces, cualquier cambio constitucional debería de ser dándole prioridad, lo principal, a lo que vienen a ser los derechos fundamentales de la persona. Claro. La gran preocupación debe ser construir este sentimiento constitucional, este respeto por la Constitución, por los valores, por los principios, por las garantías que establece la Constitución, porque es lo que va a asegurar dignidad humana, es lo que va a permitir que todos vivamos en una sociedad donde el respeto de los derechos humanos se mantenga vigente. Y podemos vivir en una sociedad en la que se puede hablar de posibilidad de desarrollo. Pero ¿cuál es el gran problema en nuestra realidad? Que estamos regidos por una Constitución cuyo origen no ha sido el más democrático, ¿no es cierto? Y fue producto de un gobierno de facto, de un gobierno dictatorial. Y esto es lo que no le da legitimidad a la Constitución. Esto es lo que contribuye a que el pueblo peruano no pueda construir ese sentimiento constitucional que se exige. Y por eso es que, ni bien cayó el gobierno de Fujimori, se empezó la ciudadanía y los especialistas a admitir que esta Constitución que nos rige, la de 1993, fue un instrumento para que este gobierno dictatorial se sustente. Introdujo en la Constitución una serie de reformas que le beneficiaban ¿no? Es cierto que algunas se han modificado, como por ejemplo la posibilidad de la reelección presidencial indefinida. Esta regla se introdujo en la Constitución de 1993. Se ha modificado. Pero esto no le da sustento a esta Constitución. Esto genera que esta Constitución sea muy discutida, muy debatida. Y ojo, el requerimiento de reforma constitucional o cambio de Constitución no es solo de este gobierno. Recordemos, cuando cayó el gobierno de Fujimori y asumió la presidencia el doctor Paniagua, ¿no es cierto? Una de las medidas que adoptó el gobierno del doctor Valentín Paniagua, exigencia del pueblo, fue precisamente el de crear por decreto supremo 018-2021, el 26 de mayo del 2021, la denominada Comisión de Estudio de las Bases para la Reforma Constitucional.
¿Cuál era la finalidad de esta comisión? Proponer normas constitucionales que podrían o que requerían ser reformadas, que requerían ser modificadas. Aquí empieza todo el debate de si esta constitución debe ser reformada o debe ser cambiada. Y esto ha sido permanente durante todos los gobiernos posteriores. Entonces no es situación exclusiva de este gobierno. Este es un problema latente. No nos permite construir ese sentimiento constitucional, ese respeto por la Constitución que se exige para que la Constitución tenga plena, absoluta vigencia. Este es un tema... Doctor Castañeda. Sí, le escucho, doctor. Doctor Castañeda, sí, disculpe la interrupción. Efectivamente, tenemos una Constitución del 93 que no representa a mucha de la población porque se indica pues que fue dada en el gobierno de Fujimori y hemos visto pues lo desastroso que fue en determinado momento por ese autogolpe. Ahora tenemos este proyecto que efectivamente, o sea, siempre en cada vez que estamos en procesos electorales, uno de los discursos de los candidatos es el cambio de la Constitución. Esto es ya continuo, sí. Pero aún así desde el 93 no se ha cambiado. Se han modificado ciertos artículos, sí, conforme pasa el tiempo, pero no se ha modificado. Hoy en día tenemos, con el gobierno de Perú Libre, con el gobierno del profesor Castillo, este proyecto para incorporar la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Ahora, si ponemos nosotros una similitud entre lo que pasó en el 93 y hoy en día lo que está pasando en el 2021, es decir, si en el 93 esta Constitución fue producto de un autogolpe, hoy en día esta Constitución que se daría en el supuesto caso negado, como decimos los abogados, en un gobierno democrático, sí, pero llegará a instaurarse, como usted dice, ese respeto a la Constitución, o también quizás una gran mayoría o una mayoría la que todavía considera que no, las elecciones no son llevadas, a pesar que la señora Keiko Fujimori ya dijo que sí, ya aceptó los resultados, etcétera, y la proclamación del presidente Castillo, pero quizás exista todavía ese halo y después dentro de un tiempo, si se lleva a cabo este cambio de la Constitución, también se diga en el 2021 esta Constitución se dio en un gobierno que quizás no tuvo el debido porcentaje, pero claro, es un gobierno democrático. También, es un gobierno democrático, ¿qué se debería hacer? Sí, es democrático, efectivamente. ¿Y qué es lo que debería hacer o qué se debería hacer en el Congreso? ¿Qué deberíamos hacer para que el peruano sienta respeto por la Constitución y no piense que es un librito que lo puedes cambiar cuando tú quieres? Exacto. Mire, mi amiga, por razones de que la Constitución constituye la base del ordenamiento jurídico, debe gozar de estabilidad, ¿no es cierto? No se puede estar reformando permanentemente, pero ojo, la Constitución representa la voluntad del pueblo. Y dado que si el pueblo dice que esta Constitución de 1993 que nos está rigiendo es una Constitución que por sus orígenes no permite construir ese sentimiento democrático, ese sentimiento de respeto por la Constitución, pues este es un tema que tiene que de una vez por todas debatirse. Pero esto no se va a debatir en el Congreso. Es cierto que el Congreso tiene una elección popular, pero el pueblo no lo ha elegido para discutir una reforma constitucional. No lo ha designado para que decida el Congreso si esta Constitución debe o no reformarse. Esa no es facultad del Poder Legislativo. La facultad del Poder Legislativo es debatir normas con rango de ley. No ha sido designado para decidir si es necesario cambiar o no la Constitución. Por lo tanto, este debate tiene que trasladarse al pueblo. El pueblo tiene que decidir, ¿no es cierto?, democráticamente, razonablemente, si efectivamente existe consenso por un cambio íntegro de la Constitución o por solo alguna reforma de la Constitución. Si se va a hablar de la necesidad de un cambio total de la Constitución, tiene que existir medios que permitan
conocer cuál es el sentimiento de la población, cuáles son los valores que quiere el pueblo que queden representados en la Constitución, para sentirse más garantizado, para sentirse seguro de que va a vivir en dignidad. Y aquí tiene que escucharse al pueblo. Esto no puede ser debatido simplemente por los congresistas. Por lo tanto, si se decide un cambio total de la Constitución, porque así lo decide el pueblo democráticamente, pues bien, tiene que crearse una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Tiene que elegirse democráticamente y será la asamblea constituyente la que tendrá que crearse para discutir. Porque además, recuerde usted que este tema de la reforma o del cambio de constitución es un tema que lo tiene pendiente el Congreso desde el 2001, ¿no es cierto? Y que lo ha tenido ahí pendiente y hasta el momento no ha adoptado ninguna decisión. Entonces, ¿por qué? Porque por intereses políticos, por intereses ideológicos, por intereses económicos, no se quiere modificar la Constitución. Mire, mi amiga, yo hoy acabo de conocer un caso. La aprobación del decreto legislativo, creo que es 1400, creo que es el decreto legislativo que regula la garantía mobiliaria. Esto es, cuando un ciudadano quiere comprar un vehículo, y muchos de los ciudadanos quieren comprar vehículos para recibir una renta del uso de este vehículo, dedicarlo a taxiar, dedicarlo a algún servicio y obtener algún ingreso económico. Establece esta norma que puede ir al banco y solicitarle un préstamo para que adquiera el vehículo. ¿No es cierto? Bien, pero si no le cumple al banco, como consecuencia de este contrato de garantía mobiliaria, el banco se convierte en propietario del vehículo. Quiere decir que el propietario que lo adquirió solamente va a ser tenedor, poseedor, más no propietario. Sin embargo, él tiene que estar pagando seguro, tiene que estar pagando el precio del vehículo, todo demás. Si deja de pagar, ¿qué hace el banco? Presenta una solicitud, solamente una solicitud al Poder Judicial para que el juez ordene la incautación del vehículo y se lo entrega al propietario. ¿Quién es el propietario? No el que lo compró, sino es el banco. Y el banco, una vez que tiene el vehículo, decide si lo vende sin intervención judicial, si lo vende, si él se queda con el vehículo, es decir, como él es el dueño, tiene la libre disposición del vehículo. ¿Y qué sucede con este chofer, con este personaje humilde que trabajó tanto tiempo y que no pudo pagar? Sobre todo en estos problemas, con estos problemas de la pandemia, no pudo pagar. ¿Qué hace? El banco se queda con lo que pagó, se queda con el vehículo y encima tiene que seguirle pagando los intereses por el capital que no ha cancelado. ¿Esto es conforme a los derechos humanos? ¿Esto es conforme a la Constitución? ¿Puede nuestro ordenamiento jurídico permitir esto? Absolutamente no. Y ahí estamos metidos los abogados porque los abogados permitimos esto, ejecutamos esto. Entonces, aquí hay que cambiar, hay que revisar. No puede ser. Muchos temas pendientes, doctor. Muchos temas pendientes por revisar. Y estos temas pendientes tienen que ser revisados. Tiene que haber la oportunidad de que se revise. ¿Por qué la resistencia de que no se revise? Entonces, claro, en mi criterio, si se quiere construir un sentimiento constitucional, un sentimiento en el que la población se sienta representada, defendida por nuestros derechos, que sienta que la Constitución contiene su voluntad, contiene auténticamente principios, garantías de la defensa de sus derechos. Y eso tiene que debatirse, eso tiene que discutirse. Pero eso no se va a discutir en el Congreso. Eso tiene que discutirse en una asamblea constituyente.
Claro. En forma paralela, doctor, ¿no? Pero por supuesto, Bueno, cada uno con su función, cada claro, uno con porque su si no función. se estaría desviando pues la misma labor del Poder Legislativo, como bien lo detalla. Naturalmente, Muchísimas, la, la muchísimas, función de discusión, debate, aprobación de una constitución es totalmente distinta a la función de la discusión, aprobación de una norma con rango de ley, ¿no? doctor, muchísimas gracias por la participación en el programa. Como Correcto. siempre, un lujo tenerlo acá. Buenas Encantado noches. de poder colaborar con el interés de usted, de orientar, de educar, de informar lo que auténticamente le corresponde y le garantiza a una sociedad vivir en dignidad. Creo que esa es la función del periodismo. Y yo la felicito a usted y felicito a su canal por ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Buenas. César Castañeda Serrano, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, también candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima, si es que en algún momento se llegan a cabo las elecciones.